quiero Un momento, saludar por a... favor, Sí, ahora, que nos avisaban que no está grabando, ahora. Muchas ahora. gracias, Mari Carmen, de verdad. Pues muy bien. Vale, ¿ya estás? Vale. Bueno, veo que ya está ahí también el siguiente ponente, Carles, hola, ¿qué tal? Yo no sé cómo eres capaz de levantarte un sábado a las 9 de la mañana para ver una charla mía, Carles, de verdad. Lo tuyo es afición a las tortugas y a todo. Bueno, pues nada, buenos días. Como ha dicho Carla, yo soy un poco tortuguero. Como digo, siempre más de ocasión que de vocación, pero bueno, al final a las tortugas se les coge cariño. Y bueno, pues os voy a hacer una charla, la de ahora, la primera, pues un poco para presentaros a todas las especies. Claro, seguro que muchos de vosotros pues ya habéis hecho otros cursos de SALOC u otros cursos por ahí, probablemente haya algo de información de la que voy a dar, o bastante, que quizá ya la conozcáis. Entonces, y además, sobre todo, si habéis atendido a otras charlas mías, pues de hecho veréis a lo mejor alguna diapositiva repetida. Pero bueno, intentaré pasar más rápido por esas partes y hablar un poquito más de las actualizaciones, ¿no? Que creo que es un poco lo que más nos interesa a todos. Entonces, a ver, vamos a empezar. Pongo esta, ¿no? Doble clic. Vale, muy bien. Tengo aquí un asesor estupendo. Y bueno, pues veis todos la presentación, ¿no? Vale, pues a ver, ¿por qué no se pone en presentación? Ah, vale, sí, ya está. Vale, muy bien. Bueno, pues como decía, os voy a hablaros un poco en general de todas las tortugas marinas, ¿vale? Para ampliaros información y que conozcáis todo esto. Nada, seguro que muchos ya sabéis, pero bueno, hay 7 especies, todas ellas tienen algún tipo de protección o algún grado de amenaza por la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, porque todas ellas pues tienen amenazas que afectan a su conservación, ¿vale? De por sí, el ciclo vida que tienen, que luego comentaré un poco, pues tienen una elevada mortandad natural pues por depredación de múltiples depredadores, tanto en sus fases, principalmente en sus fases de huevo y neonato, como veis ahí en esa foto tan gore de buena mañana os pongo sangre, vemos que también pues, depredadores pues, cuando salen a nidificar, como luego veremos, pues las tortugas están muy bien adaptadas a vivir en el mar, pero eso les dificulta su desplazamiento en tierra. Entonces, en las playas de puesta las hacen especialmente vulnerables a depredadores. Pero fundamentalmente, como luego veremos, hay una elevada mortandad, sobre todo en las primeras fases de su ciclo de vida. Entonces, por eso tienen la estrategia reproductiva que ahora luego veremos, pero claro, eso les ha funcionado durante millones de años, porque tortugas marinas, como también luego veremos, están desde hace millones de años, pero ¿qué pasa? Que, bueno, aparece el hombre y en apenas unos pocos siglos, pues hemos diezmado sus poblaciones. Fundamentalmente por capturas directas, tanto de adultos como de huevos en las playas, pero también pues, por capturas accidentales por pesquerías, contaminación y otras amenazas como pues, el tráfico marítimo, la mala gestión de costas. Estamos hablando de actuales, pero como digo, pues estaríamos hablando de los últimos 4 o 5 siglos donde el hombre ha machacado bastante a las tortugas, ¿vale? Bueno, ¿por qué conservar las tortugas marinas? En todas las charlas que doy, en las clases que doy, pues siempre lo digo, ¿no? Porque tienen un valor ecológico muy importante, son animales longevos, viven mucho tiempo y por lo tanto son buenos indicadores de la salud de los ecosistemas, ¿no? Es decir, donde hay tortugas marinas quiere decir pues, que esos ecosistemas están bien conservados. Y además, bueno, pues por ser muy longevos, pues también pueden ser buenos indicadores de contaminantes, presencia de contaminantes, etcétera. Por ejemplo, hemos hecho algunos estudios en la Universidad de Valencia relacionados con presencia de metales pesados y contaminantes en tortuga boba y ahora estamos pues con el tema de los microplásticos, los famosos microplásticos, ¿no? Entonces, bueno, las tortugas son buenos indicadores porque viven mucho tiempo y nos pueden decir lo que está pasando en el mar durante todo ese tiempo. Luego, además, son ecosistemas itinerantes. De hecho, la mayoría de las especies, como ahora luego veremos, presentan ese caparazón duro y eso sirve, bueno, y aparte todos los pliegues que tienen, ahí debajo del caparazón, entre el caparazón y la cola, pueden vivir hasta cangrejos, en los pliegues que tienen. Es decir, son animales que pueden albergar tanto fauna como flora marina sobre ellos. Si veis la foto de la derecha, ahí tenemos epidiontes, tenemos unos cirrípedos, ¿vale? Y también vemos esos puntitos que se ven en el caparazón, son algas que se fijan a las tortugas.
Con lo cual podemos hablar de que las tortugas marinas pueden ser hasta ecosistemas itinerantes, no solo de los animales y las plantas o las algas que viven sobre ellos, sino también de los parásitos incluso que pueden albergar, ¿no? Entonces, claro, tienen un gran valor en lo que es la biodiversidad. Y luego, pues el hecho de que sean animales que pasan toda su vida en el mar, pero que en determinados momentos están relacionados con el medio terrestre, les da un papel importante en cuanto a flujo de nutrientes entre ecosistemas marinos y costeros, fundamentalmente, ¿no? Entonces, esas son razones, digamos, biológicas por las que conservar. Pero no nos podemos olvidar pues, que son también especies carismáticas, ¿vale? Yo siempre lo cuento, yo que llevo trabajando con tortugas marinas desde 1995, vi un antes y un después en cuanto a lo que era la percepción de estos animales a partir de esta película, de Buscando a Nemo. A partir de esta película empezó todo el merchandising de las tortuguitas y ya os digo yo que ha habido un antes y un después. Estos animales eran los grandes desconocidos para la inmensa mayoría de la sociedad y a partir de 2001 pues ya la gente pues empezó a tener conciencia de estos animales, ¿no? Y ser más sensibles hacia sus amenazas y hacia su conservación. Fijaos, tal es así que aquí siempre me gusta, pues como buen valenciano, poner las fotos de las fallas, ¿no? que tenemos aquí en Valencia. Y fijaos, la foto de la izquierda me la encontré en 1999, cuando estaba empezando yo a trabajar con tortugas marinas y no había nada en la sociedad que indicara el conocimiento, pues me encontré una falla que el cuerpo principal era una tortuga marina. Probablemente el artista fallero se vio un documental y se inspiró, ¿no? Pero a ver si nos dejan el año que viene el coronavirus y tenemos fallas otra vez y os paseáis a ver fallas, a mí me gusta pasear y ver las fallas, vais a ver que las tortugas marinas pues aparecen mucho, ¿no? Y bueno, cuando uno habla de conservación en general, pero en tortugas marinas es muy importante, siempre se habla un poco de este triángulo, ¿no? Y son tres vértices, uno es la investigación, otro es el manejo y la gestión y el otro es la educación. Y en conservación no puedes trabajar solo con uno de ellos, ni siquiera con dos de ellos, ¿no? Los tres tienen que interactuar, porque si no, no se hace una conservación efectiva. Bueno, vamos a hablar un poco de las tortugas, que es para eso lo que estoy aquí, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que hay tortugas marinas en la Tierra pues desde hace entre 75 y unos 150 millones de años, supuestamente en dos procesos evolutivos diferentes, es decir, hubieron especies de tortugas de medios acuáticos o acuático-terrestres que evolucionaron para adaptarse a vivir en el mar. Esas especies se extinguieron y luego hubo otro proceso evolutivo que dio lugar a las especies actuales y a otras especies que también se han extinguido. Como veis ahí abajo, hablaríamos de 4 familias de tortugas marinas, de las cuales solo tenemos ejemplares presentes de 2 de ellas en la actualidad. Es la familia Chelonidae y la familia Dermochelidae, que ahora luego os las presentaré. Bueno, nada, muy rápidamente, pues como digo, son animales marinos, pero como digo, son reptiles, ¿no? Entonces tienen características físicas de reptiles, pues presentan escamas epidérmicas, aunque una de las especies, como ahora veremos, que es la tortuga laúd, pues en fases adultas pierde esas escamas, ¿vale? Respiran por pulmones, es decir, aunque pueden aguantar bastante debajo del agua, tienen esa limitación y aunque pueden bucear bastante, por ejemplo, la tortuga laúd se han registrado buceos de hasta 1000 metros de profundidad, pero están obligadas a tener que salir a superficie a respirar. Claro, eso las hace vulnerables. Al salir a superficie es donde está el hombre realizando la mayoría de sus actividades y las hace más vulnerables. Y luego también, como buenos reptiles que son ectotérmicos, es decir, no pueden regular su temperatura corporal, aunque las tortugas marinas tienen algunas adaptaciones precisamente para regular su temperatura corporal, pero, bueno, una de las cosas que tienen que hacer es salir a tomar el sol para calentarse, ¿vale? Pues normalmente lo hacen en superficie, flotando, como digo, pues los hace más vulnerables, pero algunas especies se ha observado el comportamiento de basking, que se llama, o simplemente salir a tierra a solearse. Fundamentalmente esto se ha visto en Galápagos, en tortugas verdes de Hawái, pero no solo en esos sitios, también en otros sitios. O sea que alguna vez si vamos a algún sitio de viaje nos podemos encontrar tortugas marinas encima de una roca y puede que no esté varada, puede que esté tomando el sol simplemente para calentarse. Y bueno, otras características de reptiles son de fecundación interna, es decir, el macho tiene que copular con la hembra y fecundarla internamente. Ponen huevos amnióticos con cáscara, como buenos reptiles, entonces, claro, esto les obliga a salir a tierra, porque estos huevos en el agua no se pueden
no se pueden incubar, ¿vale? Además, bueno, como decía antes, aunque son reptiles, la evolución ha hecho que tengan una forma corporal adaptada a lo que es la vida en el medio marino. Fundamentalmente hablaríamos de dos principales adaptaciones. Una es la transformación de patas en aletas, ¿vale? La fusión de tegumento que rodea lo que son todos los dedos de las patas, de manera que se forma una aleta que les permite nadar. Esto no es exclusivo de tortugas marinas. Hay algunas tortugas dulceacuícolas, por ejemplo, recuerdo alguna especie en australiana, ahora no recuerdo el nombre científico, que también presenta aletas verdaderas en su estructura corporal. Pero bueno, digamos que todas las tortugas marinas presentan las patas transformadas en aletas. Como veréis luego, no solo para la natación, ¿vale? Y la otra adaptación es la compresión del caparazón. Hay una compresión dorsoventral, de manera que eso les da una forma más hidrodinámica y les permite navegar por el mar con una mayor efectividad. ¿Cuál es el problema? Pues que como tienen el caparazón comprimido, no pueden meter la cabeza adentro, sí que pueden coger el cuello, pero no pueden meter la cabeza adentro. Entonces, claro, cuando vienen depredadores no pueden hacer como las tortugas terrestres que se esconden en el caparazón. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues han adoptado estrategias, por ejemplo, frente a tiburones, nadan así de manera perpendicular, de manera que ofrecen el caparazón a la boca del tiburón para que el tiburón no le pueda morder en las partes más vulnerables. Y la otra adaptación que tienen es que el cráneo está muy osificado, es muy duro, muy óseo, y luego tiene una presencia de un doble cráneo, un cráneo cerebral. Muchas gracias. Permiso. Bueno, digamos eso, que tiene el cráneo muy sólido. ¿Tienes algunas, Jesús, tienes algunas preguntas? Cuando tú quieras me das paso y yo te las leo, ¿vale? Con el rollo que tengo yo, ¿vas a dejar que me hagan preguntas? Vale, a ver por dónde voy. Vale, sí, acepto preguntas ahora. Vale, muy bien. Aceptamos preguntas. Elena nos dice, ¿pero eso es un comportamiento común en todas las tortugas? ¿La tortuga boba también hace basking? La tortuga boba hace basking. Creo que sí, lo que ahora no recuerdo es ningún sitio en concreto. No sé si hay algún caso en Grecia descrito de algunas tortugas saliendo a... Porque sí que me suena, no, pero son de Hawái. Claro, que hay tortugas con las focas monjes en la misma playa o en las Galápagos, pero sí que me suena de algún comportamiento de basking de tortuga boba. Igual luego Carles nos lo puede confirmar. Vale. Pero sí, digamos que sobre todo lo vamos a encontrar en las de la familia Chelonidae. La familia Dermochelidae no, estas sí que están todo el tiempo en el mar, pero la familia Chelonidae sí que pueden hacer basking. Lo que pasa es que las más evidentes que se fotografían cerca de zonas así humanas pues son la tortuga verde. Pero bueno, creo que hay otras especies que también lo pueden hacer. Vale, ¿Sigo? y luego por último, Eli nos dice que qué consecuencias podría tener en la tortuga si no pudiera salir a la superficie para tomar el sol. Bueno, a ver, si no puede salir a la superficie, lo primero es que no puede respirar, ¿vale? Aunque sí que hay, por ejemplo, en zonas de hibernación, sí que presentan el comportamiento de brumación, que no es como un letargo, como una hibernación tal, pero sí que pueden estar varias horas en el fondo marino aletargadas, reduciendo su metabolismo y su tasa respiratoria, ¿vale? Para pues subir a las 3-4 horas, coger aire y volverse a bajar. ¿Vale? Entonces, claro, si pasa más de ese tiempo, pues podemos tener pues ahogamientos o problemas como embolia gaseosa, los problemas típicos del buceo, etc. El tema del calentamiento corporal, ahora hablaremos un poquito más de eso. Claro, si no se calientan lo suficientemente, pueden sufrir hipotermias. Si sufren hipotermias, pues pueden entrar en shock y pueden morir también, ¿vale? De hecho, hicimos un estudio de una doctoranda mía, Gabriela Vélez, que hizo la tesis de tortugas marinas de Uruguay. Y hicimos una publicacióncita pues, que hubo en invierno, ahí tenían tortugas verdes que se quedaban y hacían ese comportamiento de brumación, pero de repente hubo una bajada brutal de temperaturas en 2 o 3 días que bajó la temperatura del agua por debajo de los 8 grados. Pues tuvieron, en apenas 2 o 3 días, tuvieron 90 varamientos de tortugas verdes. Muchas muertas, otras llegaron a la orilla vivas, pero todas tenían síntomas de hipotermia. ¿Vale? Entonces, claro, es fundamental el mantener el calor corporal. ¿Vale? Como decía, sí que hay, no me quiero enrollar mucho, pero digamos que, bueno, ahora hablaré un poquito más de eso, me lo dejo para después. Nada, otra adaptación al medio marino fundamental es la glándula de la sal. Claro, son animales, fijaos, que están en el medio marino y necesitan hidratarse.
la mayor parte del agua que toman es a partir de la alimentación, porque el agua de mar pues, no se puede beber, porque les produciría choques osmóticos y alteraciones fisiológicas. Entonces, claro, a pesar de eso, como están alimentándose en el mar, ingieren grandes cantidades de agua de mar, entonces hay un exceso de sal, una absorción excesiva de sal, y esa sal la tienen que eliminar de alguna manera. Otros reptiles marinos también tienen la presencia de lo que es la glándula de sal. Pero en el caso de las tortugas es una historia muy, muy bonita que la suelo contar yo en los proyectos que he hecho en según qué países y para convencer también a las poblaciones locales de que no maten a las tortugas, pues se les dice, miréis ahí la flecha, como parece que la tortuga está llorando, veis que hay una lágrima ahí, ¿no?, en la foto. Bueno, pues eso se lo cuenta, dices, che, no te comas los huevos, lo que le cuesta ponerlos a la tortuga, fíjate lo que sufre, que hasta llora y todo, ¿no? Dices, ah, pobrecita, pobrecita. Bueno, eso en realidad es que las tortugas tienen la glándula de la sal justo detrás del ojo, en la parte dorsal del cráneo. Tienen dos glándulas de la sal, una detrás de cada ojo, y entonces lo que hacen es que filtran el exceso de sal en sangre y la secretan precisamente por el conducto, a través del ojo, ¿no? Por un conducto que va de la glándula de la sal al ojo, ¿no? Y lo secretan en forma de moco. Y esto además, aparte de secretar el exceso de sal, ese moco les protege el ojo también cuando salen a tierra a poner huevos, ¿no? Porque fijaos, si tienen un ojo adaptado a ver debajo del agua, cuando salen al aire pues hay un problema y luego además también toda la arena se les puede meter y ese moco pues les ayuda a proteger el ojo. Bueno, lo que decía, termorregulación. Hay varias adaptaciones, a pesar de que son reptiles y no pueden regular metabólicamente su temperatura corporal, como sí que podemos hacer los mamíferos, bueno, pues tienen una serie de adaptaciones. Como ya hemos hablado, el comportamiento de Baskin. Otra, el tamaño. Si sabéis un poco, los que sepáis un poquito de física, pues sabéis que la relación superficie-tamaño, pues a mayor tamaño, pues menor superficie de contacto con el exterior y, por lo tanto, menor tasa de pérdida de calor, ¿no? El calor se pierde a través de nuestra superficie corporal y, bueno, cuanto más grandes somos, pues menos calor perdemos. Por eso los ratones y las musarañas no paran de moverse, porque pierden mucho calor corporal, entonces necesitan moverse muy rápido para mantener ese calor corporal, mientras que los elefantes o los animales grandes pues son de movimientos más lentos, ¿no? El caso de las tortugas marinas es una explicación del por qué las tortugas marinas son más grandes que, por ejemplo, los galápagos o las tortugas terrestres, ¿no? Pues porque tienen que perder menos calor. También, bueno, el tamaño puede ser también una adaptación para reducir la depredación, pero bueno. Luego también tienen otra adaptación, que es que los pulmones los tienen en la espalda, los tienen en la región dorsal, justo debajo del caparazón, ¿vale? Eso puede servir tanto para, precisamente, cuando la sangre llega a los pulmones, al estar justo debajo del caparazón, que haría de función de placa solar, pues les sirve para calentar la sangre y distribuiría la sangre caliente al resto del cuerpo. También el hecho de tener los pulmones en la espalda pues les puede servir a la hora de poner los huevos, porque si tú haces una necropsia de una tortuga nidificante, que haya muerto pero que vaya a poner huevos, vais a ver que son una caja de huevos. Tienen la puesta que van a poner y la siguiente ya la van preparando. Con lo cual, si tú eres una tortuga, yo tuve ocasión de verlo en Costa Rica, una tortuga que se la habían matado unos coyotes, la abrimos y era todo lo que es el caparazón y el plastrón es una caja de huevos. ¿Eso qué pasa? ¿Qué hace? Pues que todo el volumen de huevos que hay dentro de la tortuga aplastan las vísceras. Si tuvieran los pulmones en la parte delantera, pues los huevos chafarían en los pulmones y les impedirían respirar, ¿no? Al tener los pulmones en la parte dorsal, pues esto no sucede. Y bueno, luego lo del basking, que ya hemos comentado. Bueno, para la cópula, la diferencia entre machos y hembras solo la podemos ver en estado adulto. Las tortugas juveniles, tanto los machos como las hembras, externamente no podríamos sexarlos, ¿no? Tendríamos que hacer diferentes técnicas, o bien estudiando hormonas en sangre, o bien haciendo una laparoscopia para ver las gónadas, ¿no? Pero cuando adquieren la madurez sexual, que depende de especies, depende de tallas y también depende de cómo se hayan alimentado, pues los machos desarrollan unos caracteres sexuales, como pueden ser, como veis ahí, la cola, que es mucho más larga y gruesa que la de la hembra, y luego en las aletas delanteras, aquellas especies que tienen solo un par de uñas, pues esas, y las que tienen dos, pues el primer par de uñas lo desarrollan en forma de ganchos, para agarrar a la hembra durante la cópula, en el caparazón. Les hacen verdaderos destrozos a las pobres. Si vas a la playa de Cuesta, todas las hembras tienen aquí
en los laterales, arriba de las aletas, unas heridas brutales. Esas se las causan los machos con esas uñas, ¿no? Digamos que sería un poco la diferencia. Y bueno, otras adaptaciones, pues como decía, el tamaño grande, algunas especies más que otras, las aletas anteriores alargadas para la alimentación y las posteriores les sirven tanto como timones, mientras ellas nadan, las utilizan las aletas posteriores como timones. También, como veis en la foto de la derecha, si por depredación o por culpa de interacción con actividades humanas pierden una de las aletas, pueden compensar con la posterior, ¿vale? Compensan la aleta con la posterior. Pero, como decía, las aletas posteriores también son fundamentales en las tortugas marinas. Casi es mejor para ellas perder una de las aletas anteriores que las dos posteriores. Porque con las aletas posteriores, como veis en la foto de la izquierda, realizan la cámara para poner los huevos. Entonces, una hembra que no tenga dos aletas posteriores, biológicamente, digamos, o en términos de eficacia reproductiva, pues es un animal perdido. Mientras que yo he visto tortugas poniendo huevos a las que les faltaba una de las aletas anteriores en playa. Y también con una de las aletas posteriores solo también pueden hacer el nido, lo que pasa que la cámara es deforme y la supervivencia de los huevos puede ser menor. Pero bueno, digamos que estos animales son unos tanques, son súper resistentes, y porque un animal pierda una aleta no significa que haya perdido toda su eficacia biológica. Bueno, si ha perdido una aleta delantera y es un macho, pues igual a la hora de agarrarse a la hembra pues tiene dificultades, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a ir rápidamente, no quiero que leáis mucho texto, pero por eso tengo esta foto tan chula, a modo de resumen. La familia Chelonidae, bueno, pues las características fundamentales, ahí tenéis presencia de uñas en las aletas, ese caparazón duro aplanado, el cráneo que ya hemos hablado, y luego la presencia de Rhamphotheca, que es el nombre que recibe el nombre, la palabrota que digo yo que tiene el pico. Y además en cada especie la Rhamphotheca está adaptada para el tipo de alimentación que tiene, como ahora luego veréis. En la tortuga laúd, bueno, pues no hay uñas en las aletas, han perdido las escamas en estado adulto y vemos que también presenta una serie de adaptaciones. La forma de no tiene Rhamphotheca, pero sí que tiene una forma de la boca, que ahora lo veréis con detalle, adaptada para su alimentación. Y luego el caparazón es blando. Fijaos que el caparazón es blando y el esqueleto está formado de manera diferente, por lo que he dicho antes, porque precisamente estos animales bucean a grandes profundidades siguiendo las migraciones de las medusas o del plancton gelatinoso, que es de lo que se alimentan fundamentalmente. Claro, cuando buceas a gran profundidad, ¿qué hay? Pues mucha presión. Si tuvieran un caparazón duro y rígido, la presión a esas profundidades podría romperles el caparazón. Entonces el caparazón es menos compacto, el esqueleto que hay debajo del caparazón también es menos compacto y eso les permite bucear a mayores profundidades. Bueno, ciclo de vida, rápidamente, todos lo conocéis, pasan toda su vida en el mar y van a tierra solo a poner los huevos o a tomar el sol, como hemos dicho antes. Pero claro, no es tan sencillo. Ahora, si veis aquí hay más flechas, ¿vale? Bueno, pues además el ciclo de vida depende también de poblaciones, de especies y como ahora veréis, incluso hasta hay variaciones dentro de una misma población, ¿no? Pero básicamente es lo que las tortuguitas nacen, se van al mar, se tiran ahí entre 5 y 20 años, en los primeros inicios se van a zonas pelágicas, y pasan alimentándose pues, de todo lo que encuentran flotando en los primeros metros de la columna de agua, pues plancton, zooplancton fundamentalmente, pero bueno, ahí que encontramos pues plásticos, ¿no? En sus primeras fases del ciclo de vida pues van a tener mucho problema de digestión de plásticos. Luego, cuando llegan a cierto tamaño, algunas se van a zonas de alimentación costeras, como ahora veréis, otras se quedan alimentándose en el mar. En esas zonas de alimentación se pueden producir cópulas, otros machos pueden seguir a las hembras hasta las zonas de puesta y luego, bueno, en las zonas de puesta las hembras realizan las puestas, como la veréis, pues varias puestas por temporada, etc. Y luego vuelven a esas zonas de alimentación. Como digo, hay muchas variaciones, pero hay incluso en algunas especies, algunas poblaciones, una variación ontogenética, es decir, hay un cambio de hábitat a medida que las tortugas van creciendo, pero también encontramos variaciones interespecíficas o a nivel intraespecífico interpoblacionales o, como decía, incluso intrapoblacionales. Aquí tenéis varios ejemplos. El ejemplo de arriba es un estudio que hizo la doctora Ollana Revuelta de un proyecto que hicimos en República Dominicana y marcamos tortugas carey y pudimos identificar dónde se nos iban a comer. De hecho, también Carles nos ayudó en los estudios genéticos e hicimos un estudio genético de la relación de las poblaciones de República Dominicana con el resto del Caribe, ¿no?
Bueno, pues resulta que se nos iban a comer todas a Nicaragua, pero ahí veis una tortuga que decidió irse a Turcos y Caicos, hizo mal, porque ahí las capturan para artesanía de carey y de concha de carey y también para comérselas, pero bueno, esa se fue para allá. Entonces, bueno, esto es un caso anecdótico, pero si os fijáis en la foto de abajo, son estudios hechos con muchas más tortugas en Estados Unidos, en las mismas poblaciones nidificantes. Vemos que unas se quedan alimentándose cerca de la costa, mientras que otras se van a alimentarse a mar abierto. O un estudio que hizo nuestra colega Lucy Hawkes en Cabo Verde, vemos que algunas de las tortugas que están poniendo huevos en la misma playa, algunas se quedan alimentándose fuera de la plataforma, en zonas del talud o incluso aguas abiertas, probablemente alimentándose de medusas y de zooplancton gelatinoso, y mientras que otras se van a alimentarse a la costa, de invertebrados, etc. Eso puede producir diferencias incluso dentro de una misma población, incluso de tamaño y de eficacia reproductiva, etc. Porque siempre la alimentación, la dieta costera es mucho más rica, mucho más nutritiva que la dieta a base de medusas. Las medusas tienen que comer muchas medusas porque es casi todo agua. Bueno, son grandes migradoras, de hecho una de las mayores migraciones registradas a nivel mundial es una tortuga boba que puso huevos en una playa de Japón y se la marcó y se la encontró en Baja California, en México, y luego se la volvió a ver otra vez nidificando el año siguiente en Japón, ¿vale? Porque por marcaje, ¿no? Le marcaron con chapas en las aletas y microchips y la pudieron detectar. Eso implica que es recorrerse ida y vuelta todo el océano Pacífico de lado a lado. Eso es medio mundo. O sea, es prácticamente una vuelta al mundo, ¿no? Y eso pues lo hacen cada vez que ponen huevos y luego tienen que irse a sus zonas de alimentación. El caso que veis aquí es una tortuga que se utilizó para experimentación en Florida y luego la liberaron con un microchip. Y la red de varamientos de la Comunidad Valenciana pues apareció viva, le pasamos el lector de microchip y de, uy, este microchip no es nuestro, este es muy raro. Pues bueno, haciendo investigación contactamos con la gente de Estados Unidos que la había liberado y pudimos comprobar que, bueno, se había cruzado el Atlántico, había entrado por Gibraltar y ahí estaba. ¿Vale? Luego, bueno, también, pues eso, ¿por qué ponen tantos huevos las tortugas? Pues sobre todo porque en fase de huevo y fase de neonato, sobre todo en fase de neonato, se las comen todos. Peces, aves marinas, tiburones, es decir, hay una mortandad natural muy elevada, ¿vale? Por eso ponen tantos huevos. Y luego ya en adultos, pues prácticamente salvo tiburones y poco más, no, las tienen pues de origen humano. Eso de que en algunas películas sale que la tortuga vuelve a recoger a sus tortuguitas cuando nacen, nada, olvidaos. La tortuga, el único cuidado parental que hace es seleccionar un sitio óptimo para que se incuben los huevos en base a condiciones de temperatura y humedad, ¿vale? Pero poco más. Luego la tortuga se va y ya se apañarán las tortuguitas ellas solas. Bueno, como he comentado antes, la cópula se puede producir en áreas de alimentación, pero algunos machos pueden seguir a las hembras a las áreas de puesta. En la isla de Bioko, en Guinea Ecuatorial, donde yo hice mi tesis, pues hubo un día que iba patrullando la playa y a 1 metro de la orilla me veía una pareja de tortugas pues copulando, ¿no? En 2 segundos yo estaba nadando al lado de ellas, es una de las mejores experiencias que he tenido, vamos, hacer de voyeur, básicamente. Pero bueno. Bueno, como decía, fijaos, esto también es un estudio de mi tesis, de las tortugas verdes de Bioko. Lo que hacíamos era marcar las tortugas y luego contar los días en los que las volvíamos a ver. Si eso lo graficas, lo pones en un histograma, puedes comprobar el número de recapturas pues, correspondientes a la segunda puesta, incluso a lo que son las terceras puestas. Entonces, podíamos comprobar que una tortuga ponía varias puestas en una misma temporada. De hecho, la media ahí me salió 3, pero incluso algunas tortugas pudimos comprobar que llegaban a poner hasta 8 puestas por una temporada. En tortuga laúd se han registrado hasta 13 puestas en una misma temporada, separadas de entre 10 y 15 días cada una de... La tortuga laúd pone cada 10 días, las otras especies pues entre 12 y 15 días, ¿no? Bueno, pues eso implica que durante varios meses pueden poner varias puestas, digamos una media de entre 80 y 150 huevos, dependiendo de especies. Pues imaginaos esa capacidad reproductiva que tienen las tortugas, que bueno, serviría un poco para compensar la elevada mortandad natural. El problema es que tenemos una variabilidad interanual, es decir, todas las tortugas no vienen a poner todos los años, depende de cómo se hayan alimentado. Lo normal, de hecho, es que la mayoría de las especies por lo menos dejen un año de descanso, es decir, que vengan cada 2 años,
pero pueden venir cada 3, 4, 5 años, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir del número de puestas que ponen por temporada y luego haciendo modelos en base a esa tasa de remigración, podemos estimar las poblaciones, ¿no? Podemos ver cuántas tortugas están viniendo a poner huevos en una temporada. Pero claro, cuando queremos ver tendencias, no nos vale estudiar 2 años, porque, por ejemplo, si veis en la gráfica esa de la derecha, son tortugas verdes de Hawái, de Guayana Francesa, y además es tortuga laúd, sí. Si comparamos, por ejemplo, el año 92 y el año 93, y estudiamos el año 93 y lo comparamos con el anterior, diríamos que ¡oh!, la población está en grave riesgo, porque hay un pico de bajada brutal, ¿de acuerdo? Pero claro, si hacemos estudios a largo plazo y lo modelizamos, podemos ver que no, que la población está bien, de hecho está aumentando. Aunque tengamos 2 o 3 años, como veis, los últimos años de la gráfica, en los que vemos menos nidos, ¿no? Es decir, que necesitamos estudios a largo plazo precisamente por esa variabilidad interanual. Un estudio reciente de nuestros colegas italianos, pero de tortuga boba en Estados Unidos, pues fijaos, es un estudio de más de 20 años, donde ellos modelizan y podemos comprobar que si comparáramos solo desde 2005 hasta 2015, podríamos decir que la población está en aumento, ¿vale? Pero si hacemos un estudio más a largo plazo, vemos que la población se mantiene bastante estable. Sí que es verdad que puede haber épocas en las que haya una reducción de la nidificación y eso puede tener su impacto en las zonas de alimentación. Por ejemplo, si vemos que del año 2001 al año 2009 o 2010 ha habido un menor número de tortugas nidificantes, 20 años después, es decir, en 2030, en las zonas de alimentación, esa bajada la vamos a ver, ¿vale? Pero claro, necesitamos estudios a largo plazo para ver si las poblaciones se mantienen estables, aumentan o disminuyen, ¿vale? Y luego al final de la charla veremos un poco cuál es el estado actual de las poblaciones de tortugas marinas a nivel mundial, ¿vale? Bueno, una última cosa antes de meternos a ver cada una de las especies es, bueno, la selección de sitio de puesta. Las tortugas vienen a nidificar y dependiendo de especies, pues algunas prefieren poner los huevos en la parte abierta de la playa, otras se suben a la vegetación. Ahí tenemos una dualidad, ¿no? Es decir, es elegir entre poner los huevos en la vegetación para esconderlos de los depredadores y para que la subida del mar no le afecte, pero el problema es que la vegetación puede romper los huevos, las raíces crecen y te pueden romper los huevos y luego cuando nacen las tortuguitas se pueden quedar enredadas en la vegetación. Pero claro, si pones el nido muy cerca de la orilla, llega un temporal, sube, eso es muy importante para la charla que daré más tarde, a última hora de la mañana, pues un temporal puede destruir el nido. Pero claro, es un compromiso entre una estrategia u otra. La tortuga laúd, que pone los nidos más profundos, sí que los pone en la zona abierta de playa, más cerca de la línea de marea alta, pero otras tortugas, como la tortuga carey, pues nidifican en zona de vegetación. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Vale. Bueno, y luego también está el tema de fidelidad de playa, es decir, ¿vuelven las tortugas a poner huevos en las playas donde nacieron? La gran pregunta. Y eso, además, como ahora aquí en España es un fenómeno reciente el tema de anidación, pues muchas veces la prensa se hace eco de a lo mejor algún comentario que hacemos algunos de los investigadores y entonces pues ya empiezan a decir, pues que las tortuguitas que las tortugas cuando sean adultas van a volver a la misma playa, como que queda una historia como muy bonita, ¿no? Y bueno, pues a nivel de conservación, pues puede llevarnos un poco a la hora de gestionar, por ejemplo, dónde liberamos las tortuguitas, etcétera, pues puede llevar a conflictos o a problemas. ¿Cuál es la realidad de la filopatría? Bueno, pues sí hay filopatría en las tortugas marinas, pero es variable según especies e incluso según poblaciones de la misma especie. Además, el hecho de que haya algunas tortugas que no sean filopátricas, bueno, perdón, no he descrito lo que es la filopatría, he asumido que todos lo sabíais. Filopatría implica eso, ¿no? Es volver a, no sé si os lo han explicado ayer en alguna vez. Carles lo va a explicar. Pues nada, Carles ahora os hablará mucho más de filopatría. Bueno, es básicamente volver al mismo sitio donde nacieron. Pues bueno, hay, como digo, según poblaciones y según especies, hay tortugas más filopátricas y otras no, ¿vale? Por ejemplo, la tortuga verde parece ser que es la más filopátrica. Sin embargo, yo he visto los dos casos. Esa foto que veis a la izquierda es una tortuga verde de la isla de Bioko, donde le vi poner 3 nidos en un área no más grande de 10 metros. Es decir, puso 3 nidos separados cada 12 días y los ponía en el mismo sitio. Y probablemente ese es el sitio donde esa tortuga nació. Pero yo estuve marcando unas 200 tortugas en esas playas
y tuve recapturas de tortugas nidificando hasta 14 kilómetros más alejado en otra playa de donde había puesto el nido anterior, ¿vale? Hay estudios de tortuga boba en Grecia, de una misma tortuga marcada, nidificando en islas diferentes. Y la peor es la tortuga laúd, que en una misma temporada puede poner nidos en la misma playa todos o poner nidos separados hasta 200 kilómetros de distancia, dentro de una misma temporada. Y además les viene muy bien a las tortugas que hay algunas que sean rebeldes y que se vayan a visitar o a explorar otros sitios. Ahora luego Carles os contará más del tema de la colonización y todo eso, pero bueno, el hecho de que haya algunas tortugas que no sean filopátricas es bueno. ¿Por qué? Porque eso les permite colonizar otros sitios. Imaginaos que viene un huracán y destruye la playa de puesta de las tortugas. Bueno, pues el hecho de que haya algunas que estén nidificando en otros sitios va a mantener lo que es el acervo genético de esa población, ¿no? Pero imagino que ahora Carles luego os contará un poquito más de eso. Bueno, y la otra particularidad que tienen en la reproducción, como ocurre con otros reptiles, es que el sexo de los neonatos no está determinado genéticamente, sino que depende de la temperatura de la incubación. De hecho, de la temperatura de incubación en el segundo tercio del periodo de puesta, que es cuando dentro del embrión se desarrolla el cerebro y se depositan los depósitos de magnetita en el cerebro, ¿no? Y dependiendo de la orientación en la que se depositen, eso les da a las tortuguitas, les da un mapa de dónde han nacido y luego también pues, de por dónde navegar, para luego volver, en el caso de las filopátricas, volver a la playa o a la zona, más que, a mí me gusta decir más a la zona que la playa, pero bueno, volver a la zona donde nacieron. Ahí veis en la gráfica de la izquierda, pues bueno, los estudios de laboratorio que se hicieron para modelar, ¿no? Seguro que habéis oído hablar de la temperatura pivote, que es a la cual se producirían mitad machos y mitad hembras, que en tortuga boba estaría en torno a los 29, 29,5 grados, pero bueno, ya hay estudios recientes que dicen que, bueno, que sí, que en laboratorio muy bien, condiciones de laboratorio muy bien, pero que en las playas pues puede haber cierta variación. Lo que sí que está claro es que hay un rango de temperaturas necesario para la incubación de huevos, que sería entre 23-25 y 33-35 grados, y si los huevos se incuban a temperaturas por fuera de ese rango, no van a prosperar, se van a morir, ¿vale? Pero, insisto, cada población es diferente y cada zona de puesta es diferente. Por ejemplo, en Bioko es una de las zonas más lluviosas del mundo, ¿vale? Ahí hay más de 10.000 mililitros de pluviosidad al año y yo estoy seguro de que ahí hay nidos que se han incubado a 24 o 23 grados, ¿vale? Porque había llegando a temperaturas muy bajas por la noche, por la lluvia, la cantidad de humedad, aunque, bueno, hacía mucho calor allí, es casi el Ecuador. Pero bueno, digamos que ese sería el rango. Y luego tendríamos un rango que iría entre 28 y 30 grados, donde podemos tener producción de machos y de hembras. Por debajo de 28 solo vamos a tener machos y por encima de 29 solo vamos a tener hembras. No sé si ayer los compañeros del CRAN, que creo que tenían alguna charla, no sé si os comentaron con el tema de la incubación que están haciendo ahora, no sé si a lo largo del curso alguien nos hablará un poco de incubación. Yo luego os comentaré también alguna cosita en la charla siguiente, pero bueno. Bueno, vamos a presentar a las especies, pero muy rápidamente, porque yo creo que los que os habéis apuntado al curso ya habéis hecho otros cursos, veo alguna cara que ya os he visto en otros cursos y seguro que, por no ser muy repetitivo, simplemente presentaros a todas las especies, que las conozcáis, para aquellos que no las conozcáis, ¿no? Y bueno, aquí tenéis las características que se utilizan para identificar las especies a nivel morfológico, los patrones de escamas, etcétera, pero bueno, vamos a ir viéndolo especie por especie. Estas son las 7 especies que hay actualmente. Tenemos, como digo, de la familia Dermochelidae un único representante, la tortuga laúd, y de la familia Chelonidae 6 especies. ¿Por qué se me ha ido el 7? Pues ahora veréis, porque ha habido una especie que ha habido una controversia y se ha hablado que era la 8ª especie de tortuga marina. Pero la genética, de la que luego os hablará Carles, pues ha demostrado que no, que es una subespecie de la tortuga verde, que es la tortuga negra. Ahora os la presentaré. Además, y esto es un tema que a Carles le va a gustar mucho, también entre las tortugas de la familia Chelonidae, que son las de caparazón duro, que son estas que tenéis aquí, hay registrados híbridos. Además hay registrados híbridos prácticamente entre todas ellas, ¿vale? O casi entre todas ellas. Bueno, por eso cuando nos aparece una tortuga rara por aquí o nos aparece una tortuga que decimos, bueno, es de una especie pero está fuera de su rango de distribución, siempre es conveniente pues cogerle una muestra de piel, una muestra de sangre, mandársela a Carlos, que Carlos nos haga la genética mitocondrial o la genética nuclear
y nos diga, bueno, pues sí que confirmamos que es una especie y que se ha ido de su rango típico de distribución, o mira, pues este es un híbrido de, por ejemplo, tortuga boba y tortuga bastarda, Lepidopteris kempi. ¿Vale? De hecho, lo hemos hecho en algunos trabajos que, pues, cuando han aparecido aquí especies que no eran las habituales, como luego os comentaré al final de la charla, pues hemos hecho genética y hemos comprobado de que no se tratarán de híbridos. Pero ya os digo, hay híbridos descritos entre Chelonia midas y Eretmocheris imbricata, entre Eretmocheris imbricata y tortuga boba, careta careta, entre careta careta y Lepidopteris, es decir, hay híbridos descritos bastantes. Pero bueno, vamos un poco con las especies. Tortuga laúd, como os he hablado, es la gigante, la que tiene el caparazón blando. Tiene esta coloración, es de color negro con manchas blancas. Según poblaciones, algunas son más oscuras, otras son más blancas. Veis ahí en el dibujo de abajo a la izquierda, tiene dos cúspides que parece como si fuera un vampiro, y tiene esas cúspides pues, precisamente para arrancar los trozos de las medusas grandes que se comen. Se llama tortuga laúd en español porque, fijaos, en el dibujo de abajo, el caparazón tiene forma del laúd, el instrumento medieval, ¿no? Que tenía 5 cuerdas. Entonces, por eso le llamamos tortuga laúd. Sin embargo, en inglés le llaman, como veíais antes en esta que os he puesto, le llaman leatherback, que es espalda de cuero, ¿vale? ¿Por qué? Porque precisamente el adulto pierde las escamas y si tocáis el caparazón de una tortuga laúd, tiene esa consistencia de cuero curtido de vaca, ¿no? Pero como veis aquí, estas fotos de arriba son neonatos y veis que los neonatos sí que mantienen esas escamas reptilianas. Ahí se le ve bien ese pico de vampiro que decía antes, ¿eh? En el neonato se ve muy bien. Bueno, aquí tenéis las zonas principales de nidificación, ¿vale? Bueno, ahí en ese 22 faltaría un 23, que es la isla de Bioko. Esto es una gráfica bastante antigua, pero digamos que la tendencia se mantiene. ¿Veis los colores, ¿no? Del rojo indica peligro siempre, el verde indica las poblaciones van muy bien. Parece ser que las poblaciones atlánticas están todas muy bien, pero sobre todo en el sudeste asiático, pero sobre todo en el Pacífico americano, están en serio peligro de extinción esta especie, fundamentalmente por bycatch en pesquería de palangre. Como digo, las principales poblaciones nidificantes, pues estaríamos hablando de lo que es el norte de Sudamérica, la zona de Surinam, la Guayana Francesa, Venezuela, bueno, aunque ahí en Venezuela ahora se las estarán comiendo todos los huevos, pero bueno. Y luego la principal zona es en Gabón, es el número 22, en la costa africana. También vimos que en la isla de Bioko podemos estimar unos pocos miles de tortugas nidificantes, que sería un poquito más arriba del 22. ¿Vale? Hay la zona de Sudáfrica también, pero bueno, digamos que las principales las tendríamos en el norte de Sudamérica y en la zona de Gabón. También la zona de Florida hay una nidificación importante, y las zonas donde peor están sería pues, el Pacífico de Centroamérica, México, Costa Rica, que ahí antiguamente había zonas muy importantes de nidificación, pero por la mortalidad asociada al hombre en el mar, pues cada vez esas poblaciones están en mayor regresión. En cuanto a la distribución, esta es la especie que, fijaos, las áreas de puesta están todas en regiones tropicales, diría que casi ecuatoriales, excepto, diríamos, la de Sudáfrica, pero su rango de distribución es el más amplio. Es la tortuga, precisamente por su tamaño y su termorregulación, que puede llegar a latitudes casi de los círculos polares, ¿vale? O incluso sin casi. Fijaos hasta qué paralelos pueden llegar. Entonces, bueno, ahí van a zonas frías, pero que son muy productivas, persiguiendo precisamente ese plancton gelatinoso que es de lo que se alimenta, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos de migración, tortugas nacidas en Surinam que pueden llegar hasta nuestras costas o incluso hasta Inglaterra, y tortugas nacidas en Gabón que se han registrado, se han recapturado en zonas en aguas de Uruguay y de Argentina, o sea que realizan también grandes migraciones. ¿De qué se alimentan? Pues ya lo vengo diciendo, de medusas, pero no solo, ahí tenéis pirosómidos, sálpidos, también son un alimento importante. Y bueno, también se pueden encontrar invertebrados pelágicos o incluso peces que se hayan comido. No, dame más. Me dicen 5 minutos, pero necesito más tiempo. Bueno, como hay tiempo entre charlas, pues bueno, voy a ir más rápido en la presentación de especies, que lo del final me interesa más. Bueno, tortuga verde se caracteriza pues, por el caparazón, ahí lo veis, 4 escamas costales. Se le llama verde no por su color, sino por su alimentación. Esta es la única tortuga que
en estado adulto es herbívora, principalmente porque se ha visto que complementan su dieta pues también con algo de invertebrados, pero bueno, principalmente son herbívoras. Bueno, no tengo que hablar mucho, ahí veis en las diapositivas cómo son, eso es el neonato, que lo veáis, y bueno, esta es su área de distribución. Como veis, es una especie, digamos, de aguas más tropicales en cuanto a zonas de puesta, pero es una de las especies que también nidifica dentro del Mediterráneo, ¿vale? Como digo, herbívora, se alimenta. Voy un poquito más rápido ahora con las especies porque luego sí que os quiero contar cosas y me han dicho que vaya cortando ya. Es mi problema, que me emociono. Sí. Jesús, si quieres, lo que podemos hacer es que como luego después de Carles tienes otra charla... Vale, pero dejadme que acabe las especies. No, es que, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a pasar muy rápido de las especies, pero sí que tengo algunas diapositivas y la parte del final, que son del Mediterráneo, esa me la voy a saltar, que hable Carles y luego ya la comentaré. Pero vale. Sí que quiero comentar lo que es el estatus poblacional de todas las especies. Vale, pero muy rápido. ¿Vale? Sí. Vale. Bueno, tortuga verde, esta es la tortuga negra que os decía antes que en algunos países querían darle el estatus de especie, pero bueno, la genética ha dicho que no, que es tortuga verde, ¿vale? Y como veis, muy parecida, pero bueno, se le llama negra por su coloración exterior y su distribución, fijaos, es complementaria de la tortuga verde. La tenemos solo en lo que es la costa pacífica americana. Si os fijáis, la tortuga verde está por todo el mundo, regiones tropicales, menos en esa zona. Con lo cual, si sumamos las dos, vemos que la tortuga verde también tiene distribución mundial. De hecho, hay más distancia genética entre la tortuga verde Chelonia midas midas del Caribe y la tortuga Chelonia midas midas de Hawái. Hay más distancia genética que entre la tortuga verde del Caribe y la tortuga negra, ¿vale? Con lo cual se confirma que es la misma especie. Luego, esta es la flatback Natator depressus, que es la que tiene una distribución exclusivamente australiana, como veis ahí, ¿vale? Es parecida a la tortuga verde, pero más chata, se alimenta fundamentalmente de invertebrados bentónicos y ahí veis un poco el neonato, que es de los más grandes en comparación a luego el tamaño del adulto, y a la izquierda el adulto. La tortuga carey, esta es la típica tortuga de arrecife de coral y es una de las más amenazadas, pero una de las más importantes, porque en inglés se le llama hawksbill, sería como pico de halcón o algo así, veis ese pico que tiene tan pronunciado, y es que se alimenta básicamente de esponjas. Entonces es muy importante porque las esponjas en los arrecifes de coral compiten con los corales. Si te cargas las tortugas carey, te cargas las esponjas, y si te cargas proliferan las esponjas y por lo tanto hay menos corales y los arrecifes no crecen y pueden llegar a morir. Entonces son muy importantes para la conservación de los arrecifes de coral. Estos son los neonatos y ahí veis un poco su distribución. Digamos que esta es la más tropical o ecuatorial de todas ellas. Muchas poblaciones pues están muy amenazadas. Y por el caparazón tan bonito que tienen, pues se utiliza para artesanía, etc. Aquí la veis pues en su hábitat natural, ¿no? Arrecifes de coral. Luego la tortuga boba, no voy a hablar mucho de ella porque hablaremos luego y se va a hablar mucho en las charlas y además es la de aquí, es la más abundante aquí, es la que conocemos, pero bueno, que veáis un poco la diferencia en el caparazón con las otras especies. Y bueno, aquí tenéis los neonatos, que son de color negro, y ahí veis un poco las características que tienen. Distribución, bueno, ese 11 lo he puesto yo porque eso es Cabo Verde, que es una población que se ha descubierto hace poco y resulta que es una de las principales a nivel mundial. Ahora luego comentaremos un poquito más de esto. Alimentación, oportunista, totalmente oportunista. Bueno, esto paso rápido, es para que veáis que cada estudio, pues la presa principal es diferente. O sea, comen lo que hay. Eso les hace pues, que coman muchos plásticos y que también pues, caigan comiendo los cebos de pesca, pues que caigan en pesca. Y luego nos quedan dos especies que son del mismo género, Lepidopteris olivacea y Lepidopteris kempi, que fundamentalmente la característica principal, estas son las más pequeñas, pueden llegar como mucho a 80 centímetros de longitud de caparazón. La característica principal que tienen, aquí veis el neonato de la Lepidopteris olivacea, esta es la distribución, y la Lepidopteris kempi, fijaos que es también una de las más amenazadas. Y estas dos especies se caracterizan porque hacen lo que son las arribadas, es que llegan miles de tortugas, llegan a nidificar a la vez en una misma noche en la playa. Y eso parece ser que está asociado a esos poritos que veis ahí en esas flechas, y en el dibujo también los podéis ver. En el plastrón tienen unos poros que parece ser que están asociados a una glándula, un tipo feromona, que segrega una sustancia tipo feromona que serviría para que se agregaran ellas en un momento determinado. Y eso parece ser que es una estrategia para defenderse de la depredación. Si vamos todas a poner los huevos a la vez, eclosionarán todas las tortuguitas a la vez
y eso hace que por el efecto de dilución del depredador, pues mis tortuguitas tengan más probabilidad de sobrevivir, ¿vale? Entonces es espectacular, yo tuve ocasión de ver una en Costa Rica, en una noche ver miles de tortugas poniendo huevos, pasando unas por encima de otras, es un fenómeno espectacular, ¿vale? Bueno, esta es la distribución, esta es, como digo, la especie más amenazada junto con la carey. Sin embargo, la especie más abundante es la otra, la olivácea. Y esta es amenazada porque sus únicas zonas de puesta están en el Golfo de México, ¿vale? Y su distribución es exclusivamente atlántica americana. Pero por la corriente del Golfo, algunas pueden llegar a costas europeas y del norte de África. Y como veremos en la siguiente charla, porque no me da tiempo ahora, algunas incluso han entrado en el Mediterráneo, ¿vale? Bueno, la alimentación muy parecida a la tortuga boba y a la bastarda. Y bueno, ya para acabar un poco sí que os quería comentar estudios recientes para que veáis un poco los estados de las poblaciones. Seguimos con el mismo código. Este es un trabajo de 2017 de Mazaris y colaboradores, donde estudiaron 17 poblaciones de todo el mundo a largo plazo para ver un poco cómo iban, ¿no? Bueno, pues ahí vemos que, como os decía antes, la tortuga laúd del Pacífico va fatal. Ahí veis, pues LK es Lepidopteris kempi, EI Eretmochelis imbricata, DC Dermochelis coreacea, CC careta careta, CM Chelonia midas, ¿no? Ahí veis IND Natator de presos. Y vemos un poco que hay algunas poblaciones que van bien y otras que van peor, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora hablaremos un poco de Cabo Verde. Hace ya 10 años, Wallace y colaboradores, bueno, establecieron un nuevo concepto para la conservación de las tortugas, que es lo de las unidades regionales de manejo. Hasta este momento se hablaba de poblaciones, cuando hablábamos de poblaciones de tortugas marinas, hablábamos exclusivamente de poblaciones genéticas, que ahora luego Carles, imagino que os contará un poquito. Entonces, en base a, fijaos, el mapa de arriba a la izquierda, en el caso de tortuga verde, nos indica todos los puntos de todas las zonas de nidificación, y luego tenemos el mapa de la derecha, es los estudios genéticos a nivel mitocondrial, y abajo a la izquierda los estudios genéticos con ADN nuclear. Entonces ahí se puede ver qué poblaciones están relacionadas con otras. Pero claro, ahí, cuando hablamos de poblaciones a nivel de conservación, de poblaciones nidificantes, o de relación entre poblaciones, teníamos un problema, y es que nos estábamos olvidando de la conservación en las zonas de alimentación. Entonces, lo que hicieron estos autores, lo que hicieron era comparar no solo las zonas de nidificación, sino también las zonas de alimentación. Y establecieron lo que eran las unidades regionales de manejo. De manera que tú, cuando tienes un problema de conservación en un área determinada, no tienes que hablar de la conservación a nivel mundial y tampoco tienes que hablar solo de la conservación de las playas de puesta. Tú puedes establecer medidas de conservación, digamos, a nivel regional, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, con la tortuga boba, y si os fijáis en el mapa de abajo, que lo voy a ampliar, ¿vale? Aquí se pueden ver un poco las unidades regionales de manejo. De hecho, hay solapamiento entre algunas de ellas, ¿vale? Entonces, hay, por ejemplo, aquí en España tenemos hasta 5 unidades de manejo diferentes, de varias especies. De tortuga boba tenemos 2 unidades de manejo, incluso 3 podríamos hablar, porque algunas de las de Cabo Verde, unas poquitas también, Carles os contará ahora, pues pueden llegar, ¿vale? Pero tendríamos tortugas atlánticas y tortugas mediterráneas. Luego, nuestro país es muy importante para la conservación de tortuga boba, porque tenemos tortugas de diferentes poblaciones, de diferentes unidades de manejo. Y entonces puedes ver, ¿vale?, dónde hay tendencias positivas y negativas. De hecho, para la tortuga boba, la principal zona de nidificación era en Omán. ¿Veis dónde está la flecha roja para abajo? Pues de donde nace la flecha, ahí era la principal zona de nidificación. Pero desde hace unos años se ha visto una tendencia negativa, es decir, se la están machacando por esa zona. Y ahora las principales poblaciones, hablaríamos de lo que es la costa de Florida, y bueno, Cabo Verde parece que está teniendo un aumento espectacular, pero aún hay que seguir unos años para ver si hay una tendencia positiva o no. Y en el Mediterráneo, como hablaremos luego, pues la tendencia también es positiva. Entonces, puedes relajar o, bueno, modificar lo que son las medidas de conservación a nivel regional, ¿no? Y eso repercute en que ya no se habla se puede hablar un estatus de la UICN de cada una de las especies o un nivel de amenaza, pero también puedes relativizar ese nivel de amenaza por regiones, ¿no? Por ejemplo, la tortuga boba estaba amenazada, se ha relajado a vulnerable a nivel mundial, y en el Mediterráneo estaba como en peligro crítico, pero como hay una tendencia positiva en las playas de puesta, se ha relajado incluso a de preocupación menor, ¿vale? Pero bueno, hay peculiaridades que no da tiempo a comentar ahora, pero si tenéis alguna pregunta. Esto luego lo comentaré en la siguiente charla, lo que son las tortugas del Mediterráneo, y bueno, pues eso, no os vayáis todavía, que aún hay más, como decía Super Ratón.
Vale, ¿tenemos tiempo para alguna pregunta? Bueno, gracias a Carlos Carreras que ha contestado a todas mientras iban preguntando por el chat. Menos mal porque ya nos hemos comido el descanso. Entonces, Carles, gracias de verdad porque nos ha sido un salvavidas total del tiempo. Bueno, y además yo de Carles me fío 100%. Todo lo que haya dicho lo suscribo. Es genial todas las explicaciones que ha dado. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu charla. Lo que pasa es que no vamos a tener los 10 minutos de descanso con los que contábamos. Os dejamos 4 minutos para que podáis descansar un poco y enseguida empezamos con la presentación de Carles, ¿vale? Porque es importante que no se nos retrasen todas las charlas. Así que nos vemos en 4 minutos con Carles Carreras, que estará hablándonos de estudios genéticos con tortugas marinas. Prometo que la siguiente charla será más corta, lo prometo. Nos vemos, gracias a todos.